Mi nombre es Arik Cámara, nacido el 22 de diciembre del año 1928 en la esquina de Cebarza y Ituzaingó. Y ahí nací yo y 3 hermanos. Su ingreso al Partido Socialista. Cuénteme en qué año aproximadamente, en qué situación estaba usted. Y eso fue más o menos en la de 40 y pico. Sí. No, yo en ese momento no estaba con estudio nomás, buscando trabajo. Que la que fue el que me afilió fue José Viviano Milán, que llegó a ser gerente del Banco República Tacuarembó. Después integró el movimiento Tupamaro, ¿no? Pero más o menos en esa época, antes del 50, pues no recuerdo. Las fechas yo nunca me preocupé por las fechas, ¿no? Hay gente que... Se afilió al Partido Socialista en Rivera. Sí. Sí, el proceso fue entró una efervescencia, ya había una tendencia de ¿cómo decir? Estar un poco cansado de los blancos colorados, siempre la misma política, siempre el acomodo entre ellos, que uno no dice acomodo está, son 2 partidos, uno ganaba y le daba cargos a los otros y gobernaban los 2 juntos, ¿no? Porque en realidad fue ese, el 3 y 2 famoso. Pero el país entró en efervescencia porque económicamente hubo un problema no solo del Uruguay, sino generalizado, mundial, ¿no? Me parece que son ciclos que se dan. Y empezó, y yo como siempre tuve tendencias a esa utopía que uno tiene, porque en realidad, si tú miras el mundo, desde que el mundo son guerras, destrucciones, y los que tienen el poder, el capital, siempre oprimiendo de más y siempre haciendo todo lo posible para tenerlos más o menos tranquilos, ¿no? Y bueno, se produjo un movimiento un poco espontáneo, creo que también de mucha gente, porque el frente está integrado por muchos blancos y colorados, vamos a ser realistas, ¿no? Porque tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista tenían muy poco peso. Recuerdo una vez que con Eladio Barbosa, un acta en el Pueblo Nuevo, que se subió arriba de un cajoncito de eso de venta de verdura, y había 4 o 5 gatos locos, no había... La gente no estaba con la izquierda. Y vino ese brote, ¿no? Sobre todo me parece que impulsado por gente capacitada y con una gente joven que estaba descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Usted ya me lo había contado, pero yo le voy a pedir que usted me repita. ¿Cómo vivió usted el día del golpe de Estado? La verdad que no me sorprendió mucho, ¿no? Porque para mí la dictadura empezó antes, como ya te había dicho. Para mí empezó con Pacheco Areco, ¿no? El hombre que gobernó al margen del Parlamento. De entrada más sancionó a 2 periódicos y a 5 organizaciones sindicales y impuso, se hacía lo que él decía, ¿no? Para mí empezó ahí, por eso se veía venir, ¿no? Lamentablemente, que es una preocupación que tengo ahora, que no digo que...
Pero si seguimos así en estas acusaciones sin fundamentos y solo para desprestigiar y para sacarle algún voto al adversario, vamos por un camino peligroso, ¿no? Eso fue cuando empezamos las medidas de resistencia. La impuesta dictadura resolvieron que, para escarnio de una manera de castigarnos, terminamos el horario bancario, estaban los camiones del ejército, y ahí nos hacían subir todos, nos llevaban para el cuartel. Los que estábamos de acuerdo en resistir al golpe, ¿no? Los otros serían categoría A, vamos a decir así. Acá en Rivera, por suerte, ya te había dicho, fuimos muy bien tratados. Y bueno, fue todo un movimiento distinto. La gente se apilaba, sobre todo los familiares empezaron, y algunos curiosos, a la hora de salir del banco, a las 5, todos en la puerta o en la plaza mirando la salida. Después nos traían de vuelta al horario bancario del banco a trabajar. ¿Cómo se conjuga esas dos cosas? La militancia política, en su caso política, social y sindical, y la relación familiar con su esposa, con sus gurises. ¿Cómo convive eso? ¿Una invade la otra? ¿Conviven juntas? Sí, eso, bueno, eso depende en primer lugar de la pareja. Yo tuve mucha suerte, pues yo en ese aspecto se puede decir que fui un poco desconsiderado, que abandoné un poco la casa por otras actividades. Pero tuve una compañera que me ayudó mucho. A pasar un mal momento y a los 4 o 5 días decía tal cosa. Y en ese aspecto fue muy importante, ¿no? Me comprendió y me aceptó. Y así que eso depende también del entendimiento en las partes, ¿no? Tanto en la política como en lo demás. ¿Y con sus hijos? Bueno, con mis hijos, fenómeno, ¿no? Sobre todo con la hija, que me salió una guerrera y muy solidaria. No, el hijo la tiene otro temperamento, pero principalmente son gente honesta. Los dos. Muy honestos, ¿eh? Que eso es una cosa importante. Para usted, Sí. ¿hubieron más aciertos que errores o más errores que aciertos? No, en general yo creo que hubo más aciertos, sobre todo en las cosas importantes, ¿no? Errores se comentan, incluso el Frente cometió algunos grandes errores. Ahí hubieron unas cuantas fallas, ¿no? Sobre todo decretar la esencialidad en la enseñanza me pareció un paso muy equivocado, ¿no? Pero en general el Frente cambió mucho y logró una estructura, sobre todo en salud y en comunicación, que los resultados están viendo hoy, ¿no? Con toda la pandemia, si no hubiera toda esa red de internet que hay de comunicación a la distancia, el problema nuestro sería mucho mayor, ¿no? Así que haciendo un balance así
sin mucha precisión, creo que hubieron grandes cambios que fueron muy importantes, que disipan un poco los errores, ¿no? Como el de ANCAP también, que hasta el día de hoy sí. ¿Cómo explicaría usted qué es la unidad frente amplista? Bueno, la unidad frente amplista tendría que empezar justamente por una mayor comunicación entre las bases, sobre todo, orientada por alguien con un poco de experiencia, porque generalmente mucha gente, sobre todo la que vive económicamente ajustada, con su economía muy ajustada, no tiene tiempo para pensar en política ni en sistemas necesita una orientación, ¿no? Creo que habría que empezar por ahí y que una vez llegado arriba, tener gobierno, tener un equipo permanente para recoger opiniones y hacer reuniones un poco más seguidas, ¿no? Con los comités de base que prácticamente habían desaparecido. En muchos lados desaparecieron, ¿no? Y fue otro error del frente, dejar morir los comités de base, que eran los famosos clubes políticos de los blancos colorados. Siempre estuvieron, permanecían abiertos, ¿no? Habría que empezar por ahí, ¿no? Y un poco de humildad de los de arriba también. Y menos listas para los cargos. Hay demasiados grupos, me parece. No hay diferencia tan grande para que haya tanto grupo. Es una opinión. ¿Qué tarea le compete al Frente Amplio de acá en más? Qué preguntita, ¿no? Yo soy un simple votante y militante, no tengo la capacidad de determinarla. Lo primero es lograr la unidad, ¿no? Limar asperezas, porque tenemos entre nosotros, todavía hay grupos y hay algunas personas que no hacen eso, ¿no? Tienen, no sé, si deseo de figurar, por eso humano, ¿no? Todos tenemos nuestras aspiraciones, bueno, pero principalmente eso, ¿no? Y tratar mucho con la gente de abajo, tratar con el que trabaja, visitar los hogares, porque tú trabajas como mucha gente, no en la ciudad chica, Montevideo, por ejemplo, gente que vive en Las Piedras, al lado que trabaja allá por el lado del puerto, vamos exagerando un poco. ¿A qué hora sale de su casa? ¿A qué hora vuelve? ¿Qué deseo va a tener de estar pensando en fulano o en este sistema político? ¿No? Quiere estar un poco con la familia, si es posible, y disfrutar un poco. Y así vives, es una vida permanente, así, ¿no? Entonces tengo la impresión que esa gente, que sobre todo los que están en las cosas sociales, como se ahí ahora están en las ollas populares, es un lugar interesante para hacer política sana, ¿no? Empezaría por ahí, por abajo, y que se hagan reuniones periódicas y sobre todo checar un poco el número de grupos, compañeros, un poquito, vamos a ver. Todos quieren ser diputados, bueno, que la gente elija más adelante, pero vamos primero a lograr una unidad que muchas veces pues se rompe, como hemos visto en tantas oportunidades, ¿no? Pero pienso que habría que empezar por ahí, ¿no? Más calle para los dirigentes. Capaz que algunos no tienen tiempo, porque aparte de su obligación política, tienen el hogar también que hay que atender, ¿no? Pero hacia grandes rasgos, dentro de los pocos que conozco, me da la impresión que habría que empezar por ahí, ¿no? Sobre todo tener un poco más de humildad en los juicios,
no ser tan tajante, porque la verdad es una cosa media relativa, ¿no? Depende de las circunstancias también, porque hoy es una cosa, se da un problema que se resuelve de esta manera, pero mañana ese mismo problema, la resolución no es que en aquel momento fue bueno, pero no es más bueno. Se dan sus circunstancias, ¿no? Bueno, pienso que por ahí andaría la...